Un saludo, bienvenidos estimados maestrantes a nuestra última unidad del módulo 6, donde vamos a abordar estrategias y recursos educativos para la atención en aula de la persona o del estudiante con discapacidad intelectual. La atención en aula implica un ambiente exclusivo en el cual yo siempre pienso esto: cuando yo cierro el aula es literalmente mía y de mis estudiantes y estoy ajena a todas las disposiciones que puedan existir. Sin embargo, bajo este sistema de derivación que hemos visto en la lógica deductiva, todo se va a plasmar, todo lo que hemos visto en el proyecto, en el PSP, del marco legal mismo, las políticas, los lineamientos, el PSP, el plan anual, el plan bimestral, el plan de clase, se va a plasmar en el aula, ¿no? Y el aula es donde se van a dar las interacciones ricas en contactos, ambiente enriquecido, positivo, de relaciones afectuosas, porque eso es básicamente lo que necesita una persona con discapacidad y también todas las personas que están en el aula. Ya les decía, en el aula, el ambiente es lo fundamental, pero el ambiente no solamente es físico, el ambiente es el clima emocional que hay de aula. Se ha visto, hay estudios que muestran que de la actitud que el docente tiene frente a la persona con discapacidad intelectual va a depender la actitud de los estudiantes. Entonces yo creo que es bueno que nos comuniquen qué tipo de personas con discapacidad intelectual vamos a tener en el aula. Nosotros nos vamos a preparar y la primera impresión que yo tenga va a ser saludarlo de acuerdo a las características que tenga. Puede ser inclusive que el estudiante venga al segundo día cuando el aula esté sensibilizada, ¿verdad? Entonces que tenga un recibimiento grato. Todo el año va a funcionar así el aula, pero si yo me asusto porque nadie me ha comunicado, porque como docente no me comunican, ¿verdad?, qué tipo de discapacidades voy a tener en el aula, de pronto yo, ser humano, me asusto al ver un chico con discapacidad intelectual y parálisis cerebral que entra arrastrando su pie y su mano y con una cialorrea y su lenguaje ininteligible. Sin embargo, va a estar en mi aula. Yo me asusto y todos los demás estudiantes se van a asustar todo el año. Entonces es fundamental que el ambiente tome en cuenta también este tipo de modificaciones. Ya les he ido adelantando que las estrategias cooperativas, las estrategias de trabajo en equipo son fundamentales. También se pueden utilizar los sistemas tutoriales, es decir, elegir algún alumno que sea tutor de un tema. Y también la persona con discapacidad puede ser tutor en otro tema, porque también tienen habilidades, ¿verdad? También por áreas hemos planteado en el módulo que la primera oferta va a ser a nivel de estimulación temprana. Muchas veces estamos en primero de primaria o estamos en preescolar y tenemos que seguir nosotros avanzando currículo o tomando actividades de la intervención temprana. Dentro de estas consideraciones, por ejemplo, la estimulación temprana se va a dar siempre por áreas. La idea es construir los pilares, es como construir la obra gruesa para llegar a primero de primaria. Entonces tiene que construir la psicomotricidad del pensamiento, el lenguaje, la percepción, pero paralelamente a esta construcción, que son los pilares, la obra gruesa, tiene que haber una construcción de funciones ejecutivas, aplazar la recompensa, mediatizar el impulso, ciertos niveles de independencia, esfuerzo, perseverancia, todo eso se tiene que construir en esta fase para que cuando lleguemos a primero de primaria, la persona con discapacidad intelectual resista la fatiga, resista la frustración, tenga lapsos más o menos adecuados de atención y se pueda iniciar el trabajo de enseñanza de la lectoescritura. Todo de acuerdo a lo que hemos visto en el módulo 5, ¿no? Bajo un principio de realidad, nosotros vamos a ir comprobando y van a ver que ustedes me van a dar la razón. Yo tengo 27 años trabajando en esto y los niveles, el pronóstico que se hace de acuerdo a los niveles generalmente se cumple, pero ustedes lo van a comprobar. Entonces voy a ir preparándolo para la lectura. Muchas veces puede leer en 1 o 2 años, no se trata de que haga 2 primeros mal hechos, sino tal vez se pueda también trabajar mitad en un año y la mitad en el otro año, pero todas esas decisiones se van a tomar en grupo y son parte de las modificaciones curriculares que se hacen. Podemos tomar los sistemas tutoriales también para
Lo fundamental en primaria es la expresión oral, que deba tener este estudiante con discapacidad intelectual, que adquiera niveles de escritura y adquiera niveles de lectura, ¿no? Y de aritmética y cálculo básico. A nivel de secundaria, no se olviden que el máximo nivel al que van a llegar es de sexto de primaria, y si están en secundaria las adecuaciones son extensas, por lo tanto se tiene que tomar los sistemas tutoriales. A nivel de secundaria se tiene que trabajar mucho lo que es la inteligencia emocional, los niveles de socialización, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, la escucha activa, la asertividad, el manejo del tiempo. No tenemos que olvidarnos tampoco que todo tiene que ser dentro de un ambiente de seguridad, porque son personas que son indefensas y son muy susceptibles de abuso. Entonces, la atención en el aula se va a basar básicamente en eso. Para esta semana, ustedes ya tienen que utilizar una estrategia de introspección. Les he presentado el marco teórico muy breve de lo que es una narrativa, según Brunner, y en discapacidad intelectual las narrativas nos sirven para sensibilizarnos y comprometernos con estas personas, ¿verdad? Entonces la actividad que tienen que hacer es que ustedes tienen que investigar una historia de vida de un estudiante con discapacidad intelectual y elaborar una narrativa. Para Brunner, la narrativa nosotros como seres humanos somos fabricantes de historias. Tenemos narrativas de nuestra familia, narrativas de nuestro proceso escolar, narrativas de nuestros sistemas de afecto, de narrativas del esposo, narrativas de los hijos, narrativas de los amigos. O sea, somos nosotros una serie de historias, no somos fabricantes de historias. ¿Para qué narramos? Para dar sentido a nuestras vidas y para comprender lo extraño y lo común de la condición humana que tenemos. Los relatos que hacemos nos ayudan a traer al presente las memorias, a sublimar estas memorias y a aceptar ciertos procesos. La narrativa, según Brunner, es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo previsto y lo existente, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y la imaginación. Entonces, una narrativa puede partir de una observación directa, pero puede incluir la observación indirecta que ustedes perciben al momento de realizar las entrevistas o hablar con los papás o hablar con los hermanos, más la misma persona con discapacidad, y esa es la actividad 4. La narrativa es un recurso que en nosotros, educadores, provoca catarsis. Somos seres humanos y trabajar con personas con discapacidad muchas veces nos agota, entonces necesitamos gasolina. Nuestro sistema dopaminérgico a nivel cerebral necesita un poquito de motivación y la narrativa nos levanta nuevamente el ánimo para ponernos en el lugar de estas personas y aceptar que la discapacidad es una condición que nos acompaña de por vida. 1 de 10 puede tener discapacidad en cualquier momento de nuestra vida y continuar adelante con nuestro proceso formativo. Terminado este proceso formativo, esa es la actividad 4 y ustedes tienen el producto final. El producto final les he hablado durante el módulo de la lógica deductiva. Ustedes tienen que elaborar todo un esquema, ¿no? Un esquema gráfico, pero también con su desarrollo teórico desde el marco legal que sustenta la educación inclusiva, las políticas educativas, los lineamientos que existen en el ministerio para llegar a la gestión de la unidad inclusiva, al PSP, a la planificación anual, la planificación bimestral, la planificación de clase y llegar a las adecuaciones curriculares. Una revisión teórica de todo lo que es eso en una lógica deductiva, más un grafiquito, y ese es el trabajo, el producto final. El producto final que esperamos es una síntesis de toda la gestión que se hace para la educación inclusiva de las personas con discapacidad intelectual. Espero que este módulo haya sido de ayuda. Son más lineamientos generales, experiencias que se les cuenta para que ustedes cuenten su propia historia después de haber abordado estas temáticas, ¿no? Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en el módulo 7.